Hermanos, una vez más, Dios les bendiga a todos, hermanos. Si están felices y contentos, bendito Dios. ¿Amén? Si está su pueblo feliz y contento. Gloria al Señor. Entonamos unas alabanzas hace un momento de fiesta, ¿cierto? Y se siente, ¿verdad? Se siente la diferencia entre una fiesta allá afuera, la cual comúnmente trae consecuencias, trae siempre las facturas, ¿verdad? Pero aquí no. Resulta que estas fiestas en el Señor siempre traen bendición. Salimos llenos, salimos gozosos y aún así el Señor nos va llenando de lo que hemos de necesitar cada día. ¿Sí? El Señor conoce a cada uno de ustedes por nombre, por apellido. ¿Sí? En lo personal a cada uno le conoce los pensamientos, las emociones. ¿Sí? Y el Señor nos manda a que estemos gozosos y felices, contentos en el Señor. Amén. Quisiera preguntarles, hermanos, ¿qué les hace felices a ustedes? Amén. Me refiero a esa sensación o esa emoción que ustedes entienden en su vida, que les hace estar satisfechos, que les hace estar plenos. El significado de felicidad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que felicidad significa estado de grata satisfacción espiritual y física. Y yo creo que a cada uno de nosotros algo nos pone felices. Hay algo, cualquier cosa. Usted piense cada uno en lo personal, ¿qué les hace felices? ¿Sí? Amén, qué bueno. A veces llegamos a pensar que no lo tenemos, pero pensamos a futuro. ¿Sí? Nosotros, como hijos de Dios, comúnmente siempre escuchamos la palabra de Dios y escuchamos el que el Señor, nuestro Dios, siempre nos va a llenar de esa felicidad tan anhelada. ¿Sí? El mensaje del día de hoy se titula Esperando la felicidad en el tiempo de Dios. ¿Sí? Esperando la felicidad, pero en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, no en el momento que nosotros consideramos correcto. ¿Sí? El Señor, como ya les comentaba, tiene una relación especial con cada uno de nosotros si nosotros le buscamos. ¿Sí? Entonces el Señor también conoce cuál es nuestro anhelo. ¿Sí? Algunos creen que su felicidad son sus hijos. Algunos creen que su felicidad es su esposo o su esposa, su pareja. Algunos creen que su felicidad es el trabajo. ¿Sí? A algunos les causa la felicidad el dinero. ¿Sí? A algunos les causa felicidad el alcohol. A algunos les causa felicidad los deportes. ¿Sí? A mí me puede gustar un deporte, al hermano otro, a la hermana otro, pero de cierta forma a algunos nos causa felicidad. Algunos son tan felices y fanáticos del fútbol que necesitan estarlo viendo y se sienten bien. Eso les causa felicidad. ¿Sí? Algunos al ver a sus hijos ya grandes, realizados, les causa felicidad. ¿Sí? Algunos otros son otras cosas. Vamos a separar por hombres y mujeres, por como decía, los hombres quizá el fútbol, las hermanas quizá, no sé, las compras, o no sé, los maquillajes, algo les causa felicidad, porque constantemente lo practican. ¿Sí? Y ciertamente hay cosas que no son pecado. Hay cosas que no son pecado, que nos causan felicidad. ¿Sí? No todo es malo. No todo está mal.
Pero hay cosas que sí nos estorban, aunque no sean pecado, las cuales tenemos que mover de nuestras vidas. Por ejemplo, hablando de lo que precisamente hemos puesto ahorita, como el fútbol, ¿sí? He sabido de hermanos que son tan fanáticos del fútbol que dicen, hoy no voy a la iglesia porque hoy juega la selección. Y eso les causa satisfacción y creen que estuvo bien. ¿Por qué? Porque eso les da felicidad. Hay otros que dicen, no, mi hijo está de visita en casa. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Si está mi hijo aquí, lo tengo que atender. ¿Sí? Y no es malo no es malo que esté el hijo en casa y que se le atienda a lo mejor porque pues viene de lejos o no habita ahí, no sé. La situación es que se hace a un lado lo primordial, lo principal, que es estar alabando a Dios. Se hace a un lado, ¿sí? Se le da importancia a cualquier otra cosa, por muy felices que nos haga, la tenemos que hacer a un lado, ¿sí? Entonces, el problema que viene a causar este tropiezo en nuestra felicidad es cuando hacemos a un lado la voluntad de Dios, o si pensamos en una felicidad futura, ¿sí? A distancia en el tiempo. Si pensamos en las promesas de Dios, nos hace felices, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios tenemos otro tipo de felicidad. Esa esperanza en las promesas de Dios nos llena de felicidad, ¿sí? El problema es que a veces también no confiamos y no esperamos como debíamos esperar o como debemos esperar. Y comúnmente hay consecuencias, hay circunstancias que son secuelas de nuestras malas decisiones, las cuales nos llevan a pensar que nuestro Dios no cumple. Parece feo, ¿cómo se escucha? Bueno, se escucha muy feo esto que digo, pero es cierto. Llegamos a dudar porque el Señor no cumple como nosotros queremos, ¿sí? Como el Señor no ha cumplido como nosotros creemos que debe de ser, llegamos a dudar de Dios, o que a Dios se le olvidó nuestra oración, o que Dios no está teniendo cuidado de nosotros. Y vamos a leerlo en la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Génesis, capítulo 15. Vamos a leer algunos ejemplos. Génesis, capítulo 15. Creo que esta historia, todos se la saben. Creo que hablar de esta historia es repasarla, ¿sí? Y a veces encontramos nuevamente cosas, ¿verdad?, misteriosas. Amén. Tenemos Génesis 15 del 1 al 6. Amén, gloria a Dios. Leo para ustedes. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Había una promesa directa, del Señor Dios Todopoderoso. Así como nosotros recibimos promesas cuando leemos la palabra de Dios, esta fue directa, ¿sí? Abraham, el llamado amigo de Dios, recibía la promesa de que iba a tener un hijo, ¿sí? Era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Lo que nos hace ver que Abraham expuso su necesidad, primeramente. Expuso y dijo, Señor, ¿cómo es que mi generación será como las estrellas si no me has dado prole, no me has dado hijos, descendencia? El único heredero que tenía era un siervo, nacido en su casa. Y le dijo, no, él no te va a heredar, tendrás un hijo tuyo, el cual te va a heredar. Amén. Estamos en esa promesa que el Señor le dijo. Vamos a leer más adelante en Génesis 16. Amén. Génesis 16, del 1 al 5. Amén. Dice la palabra del Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me miró con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Amén, gloria al Señor. Nuestro Dios le prometió, le habló directamente, ¿sí? Pero la impaciencia de Sarai, porque pasaban los años y no quedaba encinta, no quedaba embarazada. Se llega al punto en la desesperación de querer ayudar a Dios. Voy a esto. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. Jehová habló, dice su palabra, y no cumplirá. Él habló, Él prometió, ¿sí? Pero en nuestra humanidad llegamos a pensar que Dios parece que se olvidó de nuestra oración, ¿sí? Llegamos a pensar que pasó por alto la oración o que Dios no la escuchó, y queremos tomar el control nosotros de nuestra vida. Sarai pensó que a Dios se le había olvidado y dijo, no, es que no pasa. Pasaron 10 años, dice. Pasaron 10 años y ella no quedaba encinta. Y le dijo, pues ¿sabes qué? Toma a mi sierva. Toma a mi sierva. En la desesperación por lograr esa felicidad tan anhelada, le intentó ayudar a Dios, como se dice secularmente. Le intentan ayudar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Le dio a su sierva. Y hubo una consecuencia. Se empezaba a notar desde ahí. La consecuencia, en la desesperación que le dio a la sierva, empezaban los choques, ¿sí? Porque la sierva estaba encinta, estaba embarazada, empezaba a ver con desprecio a la esposa, ¿sí?
Y Sara, ella fue la que inició esto, que en su desesperación hizo otra cosa que Dios no le habían mandado. Dios no le había ordenado eso y le dio a la sierva, ¿sí? Pero aquí ambos caen en el error de llevar a cabo esta situación, ¿sí? Sara le pone a la sierva y Abraham, en vez de negarse y decir, no, espérate, el Señor nos mandó que el hijo será nuestro. No, también cae en la desesperación. El error fue de ambos. El error fue de ambos. Como que querían ayudarle a Dios porque a lo mejor Dios no podía o ya había hablado, pero a lo mejor no llegaba. ¿Sí? Y muchas veces nosotros esperando algo en nuestra vida, queremos ayudarle a Dios. Y no podemos ayudarle a Dios. Él ha prometido. Nosotros hacemos a un lado muchas veces la voluntad de Dios y queremos tomar nosotros el control de nuestra vida. Cuando en las oraciones le decimos al Señor, guíame tú, dirígeme tú, en nuestros actos no lo llevamos a cabo, ¿sí? Y la situación se tornó muy complicada en esa escena, como la estamos imaginando ahorita, ¿sí? La mujer, siendo la que inició, le dice, mi afrenta sea sobre ti. Mi error, si es que tiene consecuencias, que te llegue a ti, porque tú lo aceptaste. Prácticamente le dijo eso en palabras actuales, ¿sí? Y desde ahí creo que la mayoría sabe la historia que sigue, ¿sí? Pero muchas veces nosotros al intentar algo o esperar algo de Dios y esperar en Dios, cometemos errores. Cometemos muchos errores, pensando que nosotros vamos a empezar a hacer las cosas, ya que Dios parece que no responde. Vamos a ver otro caso. Primera de Samuel, capítulo 9. Amén. Primera de Samuel, capítulo 9. Versículos 16 y 17. ¿Conocen la historia del rey Saúl? No nos sabemos toda de memoria, pero tenemos una idea, ¿verdad? Del primer rey en Israel. Vamos a ver cómo sucedió en esta ocasión con el rey Saúl. Amén. Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Amén. Jehová había hablado y había escogido varón para que gobernase sobre su pueblo y para que les salvara ¿de quiénes? De los filisteos. Pero era palabra de Dios. Ya había hablado el Señor, había prometido que este hombre era el que iba a dirigir al pueblo. ¿Sí? Amén. Vamos a leer ahora Primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13. Del 1 al 14. Amén. Primera de Samuel 13, del 1 al 14. Lo tenemos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel 1,000, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas.
Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Era una guerra, ¿sí? Estaban en sus posiciones. Era un momento de tensión tremendo, ¿sí? Ya había atacado el hijo de Saúl. Ya había atacado. Estaban en un momento muy preocupante, ¿sí? Todos tenían, creo yo, que miedo. Todos estaban nerviosos porque ya había habido un ataque y estaban en guerra, y cada uno en su posición. Dice: y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betavén. Más aún la presión crecía. El ejército estaba enorme, mucho más que los hombres que traía Israel, ¿sí? Imagínense esas películas que hemos visto, donde los ejércitos no se pueden ni contar. Creo yo que así se veía ese momento. ¿Por qué? Pues habla de que 30,000 carros, ¿sí? 6,000 hombres de a caballo. El ejército era enorme. Ellos solo tenían miles, ¿sí? Estaba la presión muy fuerte en el pueblo. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Había miedo, ¿verdad? Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Amén. Había miedo. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel, el profeta, había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, ¿sí? El profeta había dicho: voy a llegar, y no llegaba. Todo estaba tenso, estaban llenos de miedo, y no llegaba el profeta. Y ya se estaban yendo, estaban huyendo. Dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. ¿Cuántas veces hemos leído en la palabra de Dios las promesas del Señor? Y siempre se aclara, ¿sí? Siempre se aclara que si estamos en obediencia, habrá bendiciones. Dios te guardará, Dios cuidará de los tuyos, cuidará de tu casa, de tus bienes. Pero también dice que si tomas el camino al otro lado, o sea, la desobediencia, también tendrás consecuencias, ¿sí? En esta ocasión estamos leyendo que había demasiada presión en el pueblo, había una guerra, pero vamos a
trasladar esta presión a veces en nuestras vidas. ¿Sí? Ya no se imaginen las películas que hemos visto así. Ahora véanlo en su vida, en esa batalla que tenemos todo el tiempo nosotros. Cuando estamos ante los problemas, cuando estamos ante situaciones difíciles, que tenemos miedo. Aunque tenemos promesas de Dios, llegamos a sentir miedo, llegamos a sentir tristeza, ¿sí? De que no podemos más, de que qué va a pasar después, qué va a ser de mí. Y nos congregamos y escuchamos las promesas de Dios, ¿cierto? Todo el tiempo, y nos dicen, lee la palabra de Dios y confía. Pero a veces vemos nuestra situación o el problema como una montaña impenetrable o inamovible que no se puede mover. Y sentimos miedo. Y así como muchos desertaban, muchos también se alejan del camino de Dios. ¿Sí? Muchos se alejan de Dios y se desesperan. Se desesperan en esa situación. ¿Y qué pasa? Saúl desobedeció por su temor, por su presión. Él no tenía que ofrecer un sacrificio. En ese momento, él no tenía que. ¿Por qué? Pues no era el indicado. No era el indicado. Había alguien que tenía que hacerlo y desobedeció a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y nosotros muchas veces caemos en el error, en la desesperación de hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios por alcanzar una solución, por llegar a esa felicidad, por llegar a esa paz, llegar a ese confort. Hacemos a un lado la voluntad de Dios y no sabemos esperar. No sabemos esperar. Y por lo tanto, a veces, pues llegan las consecuencias. ¿Sí? Saúl habría, en la obediencia, habría establecido su reino, generación tras generación, pero no lo hizo. Le dijo el profeta, locamente has hecho. ¿Sí? Pensó que la voluntad de Dios, pues era como que se puede desobedecer y no pasa nada. Nosotros buscamos otras opciones. El hombre tiende a buscar opciones cuando el plan A no funciona, buscan el plan B y en el plan C. Nosotros no tenemos más que una, es esperar en Dios. Pero a veces buscamos otra. Vamos a ponerlos más en nuestra vida, esos ejemplos. ¿Sí? Quizá nuestra situación difícil está en el trabajo. Quizá hay personas que se quedan sin trabajo y empiezan a buscar obviamente un trabajo, pero si tienen y hay temor de Dios, pues que no intervenga con el asistir a la congregación, que no intervenga en su trato con Dios. Me refiero a que se hacen compromisos cada quien y dicen, bueno, este trabajo, si me está estorbando el domingo o el día de oración o cuando se congreguen aquí en la semana, me estorba, entonces no. Pero pasa el tiempo y no se encuentra un trabajo adecuado. Pasan los días y la escasez llega, la desesperación llega. ¿Sí? O a veces llega un trabajo que puede deslumbrar en lo económico, pero te dicen, necesito que el domingo estés aquí. ¿Sí? Y ya vemos la necesidad. ¿Sí? Ya vemos la escasez, el problema, la situación, ya se deben ahora. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se llega a aceptar cuando no se esperó en Dios. ¿Sí? Porque también es sabido de hermanos que se han esperado en Dios y Dios les ha resuelto el problema.
les ha resuelto un trabajo en el cual no les estorbe para venir los domingos. Pero la mayor parte de veces cometemos el error de hacer a un lado las promesas de Dios y pensar que Dios no creo que Dios me responda a mí. No, pues yo tengo un trabajo el cual me exige estar los domingos. Entonces, ni modo, no puedo. Bueno, pues eso hace que nos alejemos más, ¿sí? Vamos a otra circunstancia, en otro ámbito de la vida, ¿sí? Las parejas, los matrimonios, las relaciones maritales, ¿sí? Ciertamente el Señor no nos ha dicho que nos tiene una preparada para cada quien. Nosotros nos vamos idealizando que el Señor ha de tener una preparada, ¿cierto? Creo que a la única que le dio el Señor directamente fue Eva a Adán. Y aún así, Adán le reclamó: la mujer que tú me diste, se lavó las manos, tú me la diste. Por eso el Señor, creo que cada quien nos dice: bueno, buscan el pueblo, pero ya tú tienes que elegir bien, ¿sí? Y se supone que oramos al Señor, y el Señor, pues, en su misericordia, permite que nos conozcamos, que encuentren los hermanos a un hermanito, a otro hermanito, y tienen muchas opciones, ¿sí? Nos conviene pedirle al Señor: Señor, dirige tú mis decisiones, que no me deslumbre yo porque la hermana está muy bonita o porque el hermano es muy inteligente el hermano y me trata bien, ¿sí? Y a veces llegan alguien y no es tan hijo de Dios o tan cristiano como pensamos o deberíamos de esperar a alguien, ¿sí? Y muchos y muchas caen en el error de decidir por sí mismas porque dicen por ahí, sienten que el tren se les va, ¿cierto? Pero no lo pusieron en las manos de Dios. Yo le ayudo a Dios, yo escojo a este Señor. Ya en el camino lo evangelizo y lo convierto. ¿Alguien puede cambiar a alguien? El que cambia es el Señor, ¿sí? El que cambia es el Señor. Pero caemos también en ese error de pensar que lo que nosotros hayamos decidido está bien, habiendo tomado esa decisión fuera de la voluntad de Dios o lejos de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Llegan las consecuencias, llegan las infidelidades, llegan la violencia, ¿sí? Llegan los malos tratos, ¿sí? Llegan los reproches, llega el echar en cara el pasado que ni vivieron. Pero todo es porque no se esperó a la voluntad de Dios, o no se puso ese plan en las manos de Dios primeramente. Y para que Dios escuchase esa oración, se debe estar en obediencia. No porque solamente me puse a orar y Señor, yo te lo pedí, entonces tú eres el responsable. No. Para que el Señor se agrade, se debía estar en obediencia. Y cuando se está en obediencia, pues el Señor nos lleva a tomar decisiones más controladas, ¿sí? El Señor te va a detener tu desesperación. No intentemos ayudar a Dios para alcanzar una felicidad que Él prometió, pero tenemos que esperar en el tiempo de Él. No caer en la desesperación como estos dos casos que vimos ahorita, ¿sí? Porque muchas veces cuando vemos que el Señor no responde, caemos en la duda, como lo decía, y ni siquiera recibimos esa consecuencia de haber tomado la mala decisión, sino vamos a un nivel más grande o más peligroso, que es
alejarnos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues ahí Dios no responde. Ahí Dios no me da lo que yo busco. Y queremos que la voluntad de Dios sea como yo quiero. De hecho, es un pensamiento, un razonamiento que allá afuera se tiene en lo común. Ven mal a Dios porque Dios no es como ellos dicen, no es como ellos quieren, no se acopla a sus necesidades. Entonces dicen, Dios no es real. ¿Por qué? Porque no es como dicen ellos. Cuando somos nosotros los que debemos buscar el que Dios nos transforme a su voluntad. Amén. Entonces, para alcanzar esta felicidad que muchas veces anhelamos, llegamos a prometer también cosas. Llegamos a prometer cosas de las cuales muchas veces nos olvidamos. ¿Sí? Hay un relato en la palabra de Dios, el cual nos enseña que tenemos que tener cuidado lo que hablamos cuando pedimos, porque muchas veces prometemos. ¿Sí? Vamos a leer Jueces 11, con la ayuda de Dios. Jueces 11, del 29 al 40. Gloria a Dios. Jueces 11 del 29 al 40. Amén. Dice del 29 al 40 de Jueces 11. Dice la bendita palabra del Señor. Vamos a leer esta historia de Jefté. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y le dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Sí? Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Amén. Jefté hizo una promesa cuando no se le había pedido algo. Él quiso prometer algo, y muchas veces nosotros llegamos a prometer cosas y decimos: Señor, si tú me solucionas esto, si tú sanas a fulano,
Te prometo que voy a ir todos los domingos. Te prometo que no voy a faltar a las oraciones. Te prometo que me voy a acercar más. Te prometo que voy a leer toda la Biblia. Hacemos promesas y las estoy minimizando, las que estoy hablando. Porque Jefté hizo una muy grande. No, Jefté ofreció a su hija. Dijo: Señor, si me entregas a los amonitas en mis manos, te ofreceré a la que salga a recibirme. ¿Sí? Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado que hablamos cuando le pedimos algo al Señor. Dice la palabra del Señor que es mejor no prometas, porque puedes no cumplir. Aunque Jefté sí lo cumplió. Dice la palabra de Dios que después de los 2 meses, su hija regresó de los montes y se hizo conforme al voto. ¿Cuál era el voto? Ofrecer en holocausto. Y se hizo. Después dice que las doncellas de Israel iban 4 días a los montes a endechar, o sea, a cantar cantos fúnebres, ¿sí? Tristes. Y todo fue porque así como Saúl actuó, creo que también Jefté actuó, como dice la palabra, locamente. Y nosotros, por alcanzar algo, llegamos a prometerle al Señor cosas que no vamos a cumplir. No vamos a cumplir, pero a veces nuestra desesperación es tanta que no nos importa prometer cosas porque no lo pensamos, ¿sí? No lo llegamos a razonar, que Dios no nos está pidiendo eso, porque Él ya hizo, ya cumplió, ya pagó, ya hizo el sacrificio máximo. ¿Qué le puedes dar al Señor? ¿Con qué lo vas a impresionar? ¿Prometerle que vas a venir todos los domingos sin falta y temprano? No lo vas a impresionar. No le puedes prometer algo que no puedes cumplir. Debemos de ser más razonables en lo que hablamos, aunque sea que estemos en la necesidad de alcanzar ese momento, esa felicidad, ¿sí? Entonces nos empezamos a formar pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Como cuando tenga ese trabajo, entonces seré feliz. El trabajo tan anhelado, el que me dé todo lo que yo necesito, entonces voy a ser feliz. Porque aunque parezca gracioso, hay personas que aman tanto su trabajo que prefieren estar en el trabajo que en cualquier otro lado. ¿Sí? Yo nunca he tenido esa sensación. Yo siempre quiero estar descansando. ¿Sí? Pero ¿quién no ama descansar de su trabajo? Bueno, pues no todos, porque sí hay gente que prefieren estar allá. Aman tanto su trabajo que es su momento feliz, es su fuga. Es su fuga. ¿Sí? Aman tanto ese trabajo porque dicen: no, el Señor me lo dio para que yo de aquí saque el sustento. Pero el Señor no te lo dio para que te alejes a causa del trabajo. ¿Sí? No puede el Señor haber dadote un trabajo en el cual interrumpas tu relación con Él. Entonces, tenemos que pensar en esa felicidad que anhelamos. Hay gente que dice: cuando tenga dinero voy a ser feliz, porque voy a pagar todas las deudas, porque voy a comprar esto, voy a construir acá, les voy a dar para acá. Y la mayoría de personas llegamos a tener ese pensamiento: cuando tenga, entonces seré feliz. ¿Sí? Extrañamente se prolonga, porque nunca se va a llegar, y tuviste, se te acabó y sigues anhelando más, y sigues anhelando más. ¿Sí? Llegó el trabajo tan anhelado y ¿sabes qué? Después de unos días le empiezas a encontrar el defecto al trabajo, al compañero de trabajo, que es mucho tiempo, que si te cansas. Todo tiene una consecuencia. No es una felicidad plena, algo del mundo, algo que es de aquí de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué hago esta mención tan acentuada sobre un trabajo? Porque
todos estamos relacionados con un trabajo, con algo de donde el Señor nos provee, ¿sí? Puede ser un negocio, puede ser empleo, puede ser empleador, no sé. Pero siempre estamos pensando en algo, ¿sí? Y cuando por fin logras ese trabajo, como te decía, hermano, le empezamos a ver las fallas. Es que esto, es que el otro. Entonces no era el trabajo tan anhelado. Cuando tuviste el dinero, se empezó a ir pagando las deudas. Empezaste a comprar otra cosa y entonces el dinero no te dio la felicidad que esperabas. Hay otras cosas que causan felicidad. Hay gente que estudia para lograr un título, una carrera, pero cuando llega al punto máximo de su estudio, de su carrera, no es lo que pensaba. Porque bueno, ahora ya es doctor. ¿Y dónde voy a trabajar? Ya soy abogado y ¿dónde voy a litigar? Tienes el conocimiento, tienes un título, pero no te ha causado ninguna satisfacción todavía porque no has obtenido nada. Después de un tiempo posiblemente, ¿sí? Pero mayormente siempre tendrá sus peros, sus contras, porque no es una satisfacción total, ¿sí? Una carrera y un título no es así, no te va a dar esa satisfacción, ¿sí? Si pensaste que cuando tuvieses una casa propia, esa iba a ser tu felicidad, también, hermano, ya pasaron los años, y te cansaste, te fatigaste y alguien más vendrá a quedarse en la casa y será de la tierra. Nos iremos de este lugar, nos iremos de la tierra y la casa se quedó. ¿Sí? Muchas veces por lograr algo gastaron la salud y no fue la felicidad una casa, un bien, no fue la felicidad. Son efímeras esas felicidades tan vanas. ¿Sí? Entonces, no son plenas esos momentos o esos lugares o esas situaciones de felicidad que has creado en tu mente. Hermano, no es la felicidad tan esperada. No lo es. No es el trabajo. No es el esposo o la esposa tan anhelada. Tampoco lo es. Tampoco lo es. No es lo que lograste comprar. Tampoco lo es. ¿Sí? Hay adolescentes que después de 18 años dicen, ya voy a ser libre. Ya no tendré a mis padres que me estén sujetando a la casa, a las obligaciones de casa. Se cumplen los 18, los 19 y empiezan a ver una realidad que no era lo que imaginaban. Ahora tienen que hacerse responsables de sí mismos. Ahora tienen que hacerse responsables de las necesidades de sí mismos. Y tampoco era la felicidad tan esperada. ¿Sí? Vamos a leer Eclesiastés capítulo 1 con la ayuda de Dios. Eclesiastés 1, versículos 13 y 14. Amén. Gloria a Dios. Eclesiastés 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué menciona el predicador en este momento que era felicidad?
Dice que dio su corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y mencionó que algo te hacía feliz. No, dice que todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sí? Todos vamos por el mismo camino. ¿Sí? Todos vamos por el mismo camino. Me estoy refiriendo en cuanto a las vanidades. ¿Sí? En cuanto a hacer todo lejos de Dios. Todo se desvanece en la vanidad. Todo lo que puedas imaginar que es tu felicidad aquí en la tierra, no es más que vanidad y aflicción de espíritu. Te causa preocupaciones el alcanzar ese momento de dicha y felicidad. Te causa una serie de problemas en el camino, en el transitar. ¿Sí? Esa felicidad solamente se alcanza en el dador de la vida. Amén. Esa felicidad solamente la puedes alcanzar cuando hay alguien que te está respaldando. Y ese es nuestro Dios. ¿Sí? Porque en vez de felicidad, lo que llegas a lograr es ansiedad. Se dice que la ansiedad es como el miedo al futuro, el miedo a lo que viene después. Y eso es lo que logras nada más en vez de felicidad, si no estás en Dios. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, con la ayuda de Dios. Filipenses 4. Amén, gloria a Dios. Filipenses 4. Perdón, hermanos. Amén. Filipenses 4, 11 y 12. Dice la palabra del Señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sí? Sea cual sea nuestra situación o nuestro anhelo en alcanzar cierta felicidad aquí en la tierra, tenemos que aprender a contentarnos. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo. Dice, he aprendido a contentarme. ¿Sí? He aprendido a contentarme. Si en tu trabajo tienes la oportunidad de buscar a Dios y ese trabajo no te está estorbando en lo más mínimo para buscar al Señor, pues entonces contentémonos con el trabajo. Si hemos conocido a alguien que nos acerca a Dios como persona, aprende a contentarte con esa persona que te hace crecer en Cristo, que te hace crecer en Dios, que te impulsa a buscar a Dios. Amén. Como dicen por ahí, alguien que te sume, no que te reste. Y eso solamente lo vas a encontrar en la voluntad de Dios. Porque si no está en la voluntad de Dios, no te va a impulsar a que busques a Dios, sino a alejarte de Dios. Son de las consecuencias y bendiciones de las cuales tú puedes recibir. ¿Sí? Pero las palabras del apóstol son tan correctas porque no lo sabemos. No sabemos contentarnos como estamos. Siempre estamos pensando en que podemos ser mejor y que seré feliz cuando tenga esto, que seré feliz cuando logre aquello, seré feliz cuando esa persona esté conmigo o seré feliz cuando se vaya también. Cualquier cosa, esperamos una felicidad futura.
Pero no así, dice el Señor. El apóstol decía, he aprendido a contentarme. ¿Sí? Vamos a leer Salmo 16:5 con la ayuda de Dios. Salmos 16:5. Dice la palabra del Señor: Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Amén. Quisiera leerlo en otra versión, porque hay palabras que a veces nos cuesta entender, ¿sí? Es la versión Dios habla hoy. Dice, tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Desde que tú empiezas a leer la palabra de Dios y creértela, las promesas te las empiezas a creer, tu vocabulario empieza a cambiar. Tus palabras empiezan a escucharse diferentes, ¿sí? Porque esos anhelos, esas pasiones vanas que pensamos que pueden ser felicidad, se empiezan a desvanecer, porque ahora esperas a la voluntad de Dios. Y dices, Señor, no sé qué va a pasar mañana. No sé qué tengas para mí mañana. No me imagino dónde voy a estar en un año. No tengo la mínima idea de qué voy a hacer o dónde estar en 10 años. Si aún estaré aquí en la tierra, si no estaré. No lo sé, Señor. No sé si he de lograr ese objetivo en el cual he pensado. Pero sé que tu plan es mejor que el mío. Sé que lo que tú tienes para mí es mucho mejor que lo que yo pueda pensar que está bien. ¿Sí? Entonces, el esperar en Dios es mucho mejor. Pero tenemos que aprender a contentarnos y a esperar en Dios. Solo en Dios. No en el hombre. Si alguien viene y nos promete algo, no. Hay una maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. No, pues, si tenemos ese conocimiento, sé que me vendrá una maldición. Tomémoslo en cuenta, no la tomes, hermano. ¿Sí? El salmista decía, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Cuando dice que es la porción de mi herencia y de mi copa, es eso. Tu copa es como tu corazón, cuando está feliz, cuando está lleno. ¿Sí? Dice, mi vida está en tus manos. Si aprendemos a depositar esa confianza en Dios, no va a llegar ese tipo de ansiedad de la que hemos estado hablando. No va a llegar esa ansiedad, porque estamos descansados. Porque dice la palabra de Dios, venid a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Empezamos a tener confianza en el Señor y a esperar en Dios. ¿Sí? Vamos a leer Lamentaciones con la ayuda de Dios. Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, del 21 al 26. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Lamentaciones 3, del 21 al 26. Dice la bendita palabra de Dios, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Sí? Vamos a recapacitar esto en nosotros. Dentro de nosotros tienes que tomarlo muy en cuenta. Por lo tanto, dice, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana.
grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Nos es bueno esperar. Lo dice la palabra de Dios, porque siempre al esperar la voluntad de Dios en nuestra vida tendrá bendiciones consecuentes a la espera en Dios. Siempre esperar en Dios va a ser lo mejor. No sé si alguna ocasión te ha pasado, hermano o hermana, que puedes saber en tu interior cuando lo que te pasó fue porque Dios lo permitió. No sé si has tenido o has vivido esa satisfacción de saber por qué no te pasaban las cosas antes, sino hasta el momento preciso. Y te diste cuenta que era Dios obrando en tu vida. Sí me ha pasado una y muchas veces en que en alguna situación me he llenado de presión y le digo, Señor, soy tu hijo. Si en algo te estoy fallando, quítalo de mí. Pero responde mi oración. Y no pasa. Y no pasa. Y pasan los días y no pasa. Y pasó el tiempo y no pasa. Y cuando llega a pasar, nos dimos cuenta que todo encajó. Todo. Y fue para bien. Entonces le digo al Señor, gracias porque no me permitiste obrar locamente. ¿Sí? Como dice esta palabra, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Siempre el Señor se va a agradar al ver tu interior que de verdad espera en ti, no solo de palabra, sino que Dios está viendo tu corazón. Si de verdad estás esperando en Dios o ya estás actuando de otra forma. ¿Sí? Dice el 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué? Porque tu oración que se hizo en obediencia y con fe no pasó desapercibida delante de Dios. Ahí está presente, delante de Dios. ¿Sí? El Señor tiene cuidado de ti, de tus anhelos. Tiene cuidado de lo que es bueno para ti. Dios siempre es bueno y por sus misericordias no hemos sido consumidos. Vamos a leer Santiago capítulo 1. Santiago 1. Amén. Santiago 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando constantemente, que creo que es muy normal en nosotros como hijos de Dios, constantemente estamos en pruebas. Todo el tiempo el Señor nos está probando, y lo hemos leído, que Dios todos los días nos prueba. ¿Sí? Pero tiene que ver la actitud en la que estás enfrentando esas pruebas. Si todo el tiempo estás pues haciendo tus berrinches de que, ay, otra vez, Señor, pues no soy de tus mejores guerreros, pásaselos a los mejores. Y todo el tiempo estamos cuestionando al Señor, otra vez yo, Señor, no termina una y ya viene otra, si no llueve me graniza. Pero la palabra de Dios es fiel, que todos los días sus hijos son probados, todos los días. Pero nuestra actitud tiene que cambiar. Dice aquí, hermanos míos, tened sumo gozo. Sumo no es un gozo normal, sumo es un gozo más
más elevado. Si tenemos pruebas, y no digo que es fácil, hermano, no es fácil. ¿A quién le pasa algo pues trágico en su vida o una tentación o algún evento pues difícil en la vida y que todo el tiempo vamos a estar con la sonrisa dibujada en el rostro? No, yo entiendo que muchas veces es difícil, pero es cuestión de aprenderlo como Pablo, aprender a estar contentos como estemos y cual sea la situación. Y es mandato de Dios. Es mandato de Dios. De hecho, el Señor dice, airaos pero no pequéis. O sea, te permite enojarte, pero no llegues a pecar enojado. De hecho, también te dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no tiene que pasar un día que termines con ese problema. No. Es mandato que estemos gozosos. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A estas alturas, ya debemos trabajar más la paciencia. Debemos de trabajar más el creer que el Señor se hará cargo de nuestras situaciones. ¿Sí? De lo que esperamos, que creemos que nos va a causar felicidad. Señor, tú lo sabes. Si lo que estoy pensando me va a causar mal, no lo pongas. Quítalo de mí. Y dame tú lo que sabes que es mejor para mí. Meter la voluntad de Dios en nuestros anhelos. Meter la voluntad de Dios en nuestra felicidad. ¿Sí? Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. Gloria a Dios. 16 al 18. Amén. Dice la palabra del Señor: estad siempre gozosos. Amén. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? La voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos. Entonces debemos de trabajar mucho en eso. Mucho, todos y cada uno. ¿Sí? Y se los digo, hermanos, empezando por mí. Empezando por mí, por mi persona, porque me llegó primero esto a mí. Que es un mandato de Dios, que cualquiera que sea mi situación, debo estar feliz. Debo estar gozoso. Gloria a Dios. Y trabajar más en eso. ¿Cómo? Pues yo no voy a lograr nada, pero me refiero a involucrando más a Dios hasta en mis emociones, en mis decisiones, porque es la voluntad de Dios. Dice aquí, estad siempre gozosos, siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que siempre estemos gozosos. ¿Sí? No me imagino entonando las alabanzas que hoy cantamos, donde hablamos de fiesta, donde hablamos de gozo, porque estamos en la presencia de Dios, con una cara larga y muy enojados o tristes y cantando de fiesta. Pues eso no es mandato del Señor. ¿Sí? Tenemos que aprender a contentarnos con todo. Tenemos que aprenderlo. Y el Señor nos da el cómo hacerlo. ¿Sí? Habacuc capítulo 3, con la ayuda de Dios. Habacuc 3. Gloria a Dios. Habacuc capítulo 3. Del 17 al 18. Gloria a Dios.
¿Lo tenemos? Habacuc 3, 17 al 18. Amén. Dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ciertamente el sentido ahí es más simbólico, el sentido ahí es espiritual. Amén. Para nosotros, pues no estamos como que tristes porque una higuera no florezca, porque es simbólico, es espiritual. Amén. Hay situaciones en las cuales el pueblo de Dios está pasando por momentos tristes. Hablo en general, todo el pueblo, ahorita no es en lo personal. Dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. ¿Sí? Son situaciones espirituales, simbólicas. Dice: y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Es una situación en la cual el Señor nos está diciendo que como iglesia podemos pasar un momento también en los cuales muchos se van. Muchos dejan el camino y hay otros que simplemente se niegan a venir. No hay frutos en las vides. No hay frutos. Puede causar tristeza como pueblo de Dios. ¿Sí? A veces esperamos que el Señor llene los lugares y así. Y a veces no pasa. Y eso nos puede llegar a entristecer y decir: ¿qué pasa, Señor? Pero también en esto nos debemos de contentar. ¿Sí? Este profeta decía: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así también nosotros, hermanos, como esté tu situación, gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Vamos a leer Salmos 90:12. Salmos 90:12. Gloria al Señor. Amén. Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es cuando le pedimos al Señor que ese tiempo que nos resta lo vivamos de una forma sabia, pero no tomando nuestras propias decisiones, no intentando ayudar a Dios en su promesa, no intentando haciendo cosas que no le agradan a Dios para alcanzar el objetivo de la felicidad. Enséñanos tú, Señor. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que ese futuro que viene, ¿sí?, lo pongamos en la voluntad de Dios. Dice que traigamos al corazón sabiduría, que esos anhelos que nosotros hemos formado en nuestro corazón sean esclarecidos con la sabiduría de Dios. Y si sé que esa felicidad que creo que me causaría cierta situación o cierto objetivo, si no es de parte de Dios, que no esté en nuestras vidas. Amén. Que no lo esté. Si ese trabajo te va a alejar de Dios, entonces no lo pongas en mí, Señor. Si esa persona me va a alejar de ti, Señor, entonces no la pongas. Quizá no sea mi felicidad. Si esa carrera que tanto he esperado me aleja de la verdad, entonces, Señor, ordena mis días. Enséñame de tal modo a contar mis días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Pon todo en la voluntad de Dios y el Señor va a obrar. Pon tus anhelos,
Pon tu felicidad en las manos de Dios y Él va a obrar. Pero tenemos que saber esperar. Esperar hasta que Dios lo haya puesto. Pero no tristes. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:4. Dios les bendiga, hermanos. De hecho, era el último, hermanos. Es el último, hermanitos. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Regocijaos significa, o otras versiones lo tienen como, estad siempre alegres. Y lo repite, otra vez digo, estad siempre alegres. En esa espera de tu felicidad en el Señor, tenemos que estar alegres. Amén. Amén, gloria a Dios. Este fue el mensaje de este día, hermanos, que el Señor nos permitió. Gracias por compartir. Amén, amén. No sé si se le pueda poner ahí stop. El rojito, ¿verdad? Sí.